Bueno, muy buenas noches. A nombre de la dirección del Hospital Ángeles del Pedregal y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, es para nosotros un honor que la Sociedad de Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México venga a sesionar a las instalaciones del hospital. Estamos muy contentos por la calidad del ponente. El doctor García Liz es un líder mundial en muchas áreas de la neonatología y es para nosotros un honor que esté acompañándonos y el hospital se siente muy honrado con que el doctor haya aceptado venir aquí y la asociación haya aceptado venir aquí. Estamos muy agradecidos con ustedes y esta es su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por darnos la oportunidad de estar aquí en este recinto tan bonito. Y bueno, quiero agradecerle a Alberto Orozco y a la Sociedad de Médicos de aquí del Hospital Ángeles. Y en particular quiero agradecerle al doctor Gabriel Lara, que pues se ha encargado de la parte logística en un gran porcentaje, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Gabriel que por favor presente al doctor García Alix. Gracias, Moni. Gracias, gracias, Margarita. Gracias, Alberto, por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, antes que nada, Alfredo, bienvenido a México. Esta es tu casa. Aquí están las puertas abiertas las veces que quieras. Para ustedes quisiera decirles que el doctor Alfredo García Alix es neonatólogo del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, España. Es titular del curso de neonatología y de investigación en el área neonatal de ese mismo hospital. Es miembro asociado de la Universidad de Barcelona y además de esto ha editado alrededor de 3 libros, miembro de honor de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y miembro distinguido de muchas sociedades en Europa y en alrededor del mundo. Alfredo, de nuevo, esta es tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabriel. Bueno, es verdaderamente un placer estar con ustedes. Lamento la demora que han tenido y les pido disculpas, pero son imponderables. El vuelo se retrasó 1 hora, se estropeó el avión, tuvimos que cambiar de avión, con lo cual otra hora perdida, y hemos llegado 1 hora más tarde de lo esperado, 1 hora y media, y ahora resulta que por haber trabajado en el avión, ya que vengo con compañeros trabajando, pues resulta que hemos dejado el ordenador sin batería y no acaba de cargar en los enchufes y eso supone pues un poco de trastorno. Pero bueno, decirles que es un verdadero placer estar aquí. Quiero agradecer al doctor Lara y a la Sociedad de Médicos del Hospital su amable invitación a estar aquí. También, como no, el esfuerzo de Natus por ayudarme a venir. Y de lo que les iba a hablar era de el papel que puede jugar el electroencefalograma integrado por amplitud en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Realmente la charla no está, pero voy a ir contando cosas que luego las pasaré de lejos. Si uno mira la historia de la neonatología, en los años 70 apareció la monitorización de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial de forma no invasiva, pero muy poco después, a mediados de los 70, estaba la monitorización invasiva a través de catéter de la tensión arterial de forma continua. Apareció rápidamente, unos 10 años después, la monitorización de la oxigenación cerebral y, por tanto, podíamos monitorizar la estabilidad de la homeostasis corporal de los recién nacidos, gravemente enfermos, de tal manera que teníamos un montón de constantes y variables a considerar a la hora de valorar su estado de salud. También, como no, se podía monitorizar la evacuación a través de la diuresis y los cálculos de pérdidas insensibles, pero la única parte realmente del organismo que no se podía vigilar de ninguna manera o examinar era el cerebro, que realmente es la parte que pensamos que todo lo que hacemos es para tratar de que si al niño le oxigenamos y le ventilamos, no es porque sea importante oxigenar la sangre, es que sin esa oxigenación adecuada probablemente repercuta en el cerebro. De tal manera que prácticamente hasta el año 2000, 30 años después, no empezamos los neonatólogos a poder mirar el cerebro. Y esto ha sido uno de los grandes cambios que ha habido
en la aproximación, en la monitorización del recién nacido y poder aproximarnos a muchas enfermedades neurológicas de una forma radicalmente diferente a como lo hacíamos 20, 10, 15 años antes del año 2000. Desde que aparecen los monitores, van a tener de los monitores de electroencefalograma integrado por amplitud, van a tener automáticamente una gran aceptación por parte de la mayoría de las unidades, por cuanto por primera vez podemos ver qué está pasando en la actividad eléctrica cerebral de forma continua, pero también de forma inmediata, de forma no invasiva, y eso nos permite una nueva aproximación que antes no podíamos ver ni intuir, que había muchos problemas que estaban ahí y para los cuales no actuábamos. ¿Nos carga? Sí, un momento. Realmente la diversidad de problemas que involucran al cerebro del recién nacido son muy amplios y son muy heterogéneos. Se calcula que aproximadamente un 30% de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos necesitan una mirada a su estado neurológico. Como pueden imaginar, todos los prematuros menores de 1.500 gramos, sin duda, y así pueden poner un montón de patologías, los niños intervenidos de corazón con cirugía extracorpórea, los niños en ECMO, los niños con hipertensión pulmonar, los niños con enfermedades infecciosas del sistema nervioso, los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica, con colapso postnatal y con encefalopatías metabólicas, entre otras. Y realmente esta imagen muestra un poco lo que son los grandes grupos que tenemos de patología neonatal con impacto neurológico. Por un lado tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica, como les digo, la patología neurológica asociada a la prematuridad, la patología neurológica asociada a la patología cardíaca y el manejo de la misma. Puede entrar aquí, dentro de esta esfera, los niños con hipertensión pulmonar persistente, con hipoxemia grave, los niños con enfermedades metabólicas congénitas y encefalopatías epilépticas. Y fíjense que faltaría todavía el tema de las infecciones, sean prenatales o sean postnatales, y las alteraciones del desarrollo cerebral. Y también, como no, un gran grupo que es el infarto arterial cerebral neonatal. Es decir, un gran grupo. Pero a este grupo podríamos meter otro gran grupo que englobara todo, que sería el posible impacto sobre el cerebro de los niños gravemente enfermos, que también están gravemente enfermos por hipotensión, por la enterocolitis necrosante, porque hacen neumotoras, por lo que ustedes quieran. Todos estos eventos pueden impactar en el sistema nervioso. Entonces, este panorama lo que nos dice un poco el por qué monitorizar la actividad eléctrica del cerebro. Monitorizar la actividad eléctrica cerebral nos permite establecer si un paciente, habitualmente lo vemos clínicamente, sin duda, pero podemos ver si un paciente, que esto que estamos viendo realmente corresponde con una encefalopatía de cualquier causa, porque cualquier encefalopatía moderada o grave, sea infecciosa o sea metabólica o tóxica o hipóxico-isquémica, repercute en la actividad eléctrica cerebral y repercute más cuanto más grave sea la encefalopatía. Por lo tanto, es un buen indicador de la gravedad de la encefalopatía. También nos permite monitorizar el progreso de una encefalopatía independientemente de cuál sea la causa. También nos permite clarificar si algunas cosas, algunos comportamientos, algunos movimientos que vemos pudieran corresponder a crisis convulsivas, a ser de origen epiléptico, y que esos pequeños movimientos que tenemos dudas necesitan ser tratados. Y también, si vemos que son convulsiones, nos permite examinar la respuesta al tratamiento. No lo ve en la charla, por razones de brevedad, no voy a poder extenderme después de toda esta demora, pero también muchas veces ocurre de que tú le tratas a un bebé las convulsiones y desaparecen clínicamente, pero si miras al monitor está convulsionando igual. Y esto es esas crisis eléctricas sostenidas, repetidas, pueden dañar o agravar el daño que ya traía el niño. Y esto no lo podemos ver de ninguna otra manera.
También me permite detectar convulsiones subclínicas que no se expresan, como les contaba, valorar la eficacia terapéutica del tratamiento anticonvulsivo, cómo responden. También me permite a veces, bueno, me permite, pero no es lo que más, para lo que más se utiliza, valorar la maduración del cerebro, cómo madura la actividad electrocortical. También nos permite valorar esto y también me permite detectar el impacto que tiene sobre el sistema nervioso central y particularmente el cerebro la patología grave del neonato. Y un aspecto por lo que esto ha tenido este tremendo éxito entre los neonatólogos ha sido porque nos permite, es una herramienta tremendamente eficaz, tremendamente potente a la hora de poder establecer el pronóstico de discapacidad ulterior en las encefalopatías agudas y como ven, no es que nos permita establecer el pronóstico, que lo hacen otras herramientas también, pero es la única que lo permite hacer de forma muy precoz en las primeras 72 horas de encefalopatía, y no estoy hablando solamente de hipoxia y isquemia, y también de forma muy certera, como luego verán. Estos son todos los avances que yo creo que la próxima década, mi opinión personal es que va a ser la década del cerebro, el cerebro neonatal. Los avances han sido espectaculares en la última década, de tal manera que en el momento actual estamos en condiciones que nunca nos habíamos visto, en situaciones que nunca nos habíamos visto, que es que podemos predecir de forma muy certera cualquier cosa, podemos evaluar los daños y como ven, esto es todo lo que tenemos hoy y que está ya, es una realidad. Y el electroencefalograma integrado por amplitud es una herramienta más, pero una herramienta tremendamente importante, que debe ser combinada con otras, pero que por sí sola tiene un peso probablemente mayor que la mayoría que ven aquí, sobre todo en las fases agudas de las enfermedades. ¿Cuáles son las indicaciones de monitorizar, de poner un monitor de este tipo para valorar la actividad, el electroencefalograma de forma continua y simplificada? Pues estos son indicaciones para monitorizar. Pues vamos a monitorizar realmente a todos aquellos niños, a todos aquellos bebés que tengan alto riesgo de que se les produzca durante el ingreso daño del sistema nervioso. Y entonces esto es una monitorización en la que valoramos todo niño que tenga riesgo de convulsión o de alteración en la actividad electrocortical basal por enfermedad grave, los niños en ECMO, los niños con cirugía extracorpórea, hipertensión pulmonar persistente, recién nacidos paralizados en los que no se pueden ver convulsiones, que probablemente porque han sido intervenidos por cualquier razón, o niños gravemente enfermos. También necesitamos monitorizar a todos los niños cuando hay sospecha de una convulsión clínica, porque tenga eventos paroxísticos o que nos parezcan paroxísticos o apneas sin explicación fundamentalmente en el recién nacido a término o pretérmino tardío. Además, los niños con encefalopatía aguda, y vuelvo a decir, independientemente de cuál sea la causa etiológica, y también monitorizar a todos los niños prematuros que tengan hemorragia intraventricular grado 3 o infarto hemorrágico periventricular, que sabemos que cuando esto acontece la mayoría tienen convulsiones que no se ven y no se tratan. Por tanto, estas indicaciones que aquí les pongo son indicaciones en las que el monitor, el electroencefalograma integrado por amplitud, nos permite examinar el impacto sobre el cerebro en estas circunstancias. Pero bueno, luego hay otras indicaciones, que es cuando hay diagnósticos de sospecha o ya confirmados. Si tenemos la confirmación de que este bebé tiene convulsiones clínicas o electroclínicas con o sin tratamiento antiepiléptico, pues hay que monitorizarlos para evaluar la recurrencia de crisis convulsivas tras iniciar el tratamiento, para ver la respuesta. También para valorar la encefalopatía hipoxicoisquémica, bien sea antes de nacer, alrededor del nacimiento postnatal, la encefalopatía metabólica infecciosa o hemorrágica intracraneal y tóxica, el infarto arterial cerebral del neonato, la trombosis de senos venosos y la disgenesia cerebral. Todo esto ya son patología neurológica, no son situaciones de riesgo, ya es patología y esta patología la intentamos controlar mejor, como ahora verán, con el electroencefalograma integrado por amplitud. La razón, porque nos permite muchas veces establecer los diagnósticos, pero también nos facilita el manejo del niño radicalmente y nos permite establecer pronósticos. Aquí ya no estamos vigilando a ver si le ha pasado algo, sino sabemos que ha pasado algo y ahora nos da toda esta información. El electroencefalograma convencional nos puede ayudar
y puede aportar el mismo de información. Es una información no tan simplificada, pero en el ámbito de la medicina neonatal tiene algunas limitaciones muy claras. Por ejemplo, como saben, es intermitente. Habitualmente, por mucho que diga yo que en mi hospital hay monitorización electroencefalográfica continua, el 99,9% es intermitente. Llegan, ponen el aparato 30 minutos y ahí se acabó. Además de que es intermitente y por tanto no permite una monitorización inmediata y continua. Hay que montar todo el sistema 10-20, se tarda 1 hora, luego no funcionan 2 electrodos, no tiene la inmediatez de la monitorización con los equipos de electroencefalograma integrado por amplitud. Hay numerosos electrodos en la cabeza del bebé, numerosísimos, estos son pocos, pero puede haber muchísimos más. Impiden el acceso a la fontanela para hacer ultrasonografía cerebral. Hay que estar constantemente la enfermera pegando los electrodos y uno se despega y se va la señal. Hay una alta contaminación eléctrica por el entorno eléctrico de las unidades de cuidados intensivos. Y lo más limitante, se necesita conocimientos expertos, conocimientos más de neuropediatras, conocimientos más de neurofisiólogos para poder analizar bien, porque aquí se analiza la información de una forma más compleja. Por lo tanto, esto dificulta bastante a la hora de aplicarlo en forma cotidiana en las unidades de neonatología. También hay dificultad para visualizar las tendencias, porque no vas a revisar hoja tras hoja durante 24 horas, no te permite ver rápidamente, acotado en el tiempo que ha pasado, como lo verán. Y lo más importante, porque es que no se utiliza por el personal de las unidades de cuidados intensivos neonatales. El de lo que voy a hablar yo del electroencefalograma integrado por amplitud, la ventaja que tiene es que lo utilizan o lo interpretan las enfermeras, los médicos residentes, el staff y todo el mundo. Y permite diagnosticar inmediatamente al niño con convulsiones e iniciar los tratamientos. No necesita nadie venir, que se levante en la noche y empezar a leer una página tras página, y que además nadie va a venir, porque nunca vienen, en mi experiencia, en ningún hospital que haya estado, ni en América ni en España, que haya visto yo esa inmediatez con hojas de electroencefalograma. El electroencefalograma integrado por continuo tiene todos estos electrodos, pero en el electroencefalograma, en este tipo de aparatos, estos son los monitores de Natus, este es el OVM, y este ya desclasificado el iniciar el monitor de función cerebral. La ventaja de estos aparatos, como digo, es que permiten monitorizar de forma inmediata. Llega el niño por la puerta y viene de la calle porque ha tenido una parada, y viene y le vemos mal, ponemos los electrodos y ya estamos viendo. Inmediatamente estamos viendo qué está pasando. Además, vemos la actividad eléctrica cerebral en tiempo real y además de forma prolongada, de forma continua. Podemos mantener el aparato 72 horas, 96, las que queramos, y ver qué pasa en el tiempo de forma continua. Y esta monitorización de forma continua del estado eléctrico cerebral nos permite ver si hay patología neurológica y también, como les contaba una y otra vez, el impacto de eventos en el cuidado que pudieran repercutir en el sistema nervioso. Hasta que esto no apareció, esto era imposible. Aquí les muestro algunas características. Ven que es una monitorización continua, no invasiva o mínimamente invasiva de actividad electrocortical espontánea. Es muy sencillo de usar y se aplican 2 canales de información que ahora les mostraré, es decir, como mucho 4 electrodos. Los electrodos, hay diferentes electrodos que se adaptan según la situación clínica del bebé. Puede ser de hidrogel, como pegatina, o puede ser de aguja. Los equipos son tremendamente óptimos para las unidades de cuidados intensivos porque son fáciles de aplicar, fáciles de usar, fáciles de mantener, son muy respetuosos con el entorno. Además, la gestión de información, que aquí se lo pongo abajo, es muy potente y sencilla. Uno puede revisar 24 horas en 5 minutos de mirar la pantalla, ahora luego verán por qué. Se revisa rápidamente la información, hay un chequeo continuo de la calidad de la señal, de la impedancia, pero además, fíjense que esto también se lo señalaba y lo enfatizaba, que es muy fácil de interpretar por neonatólogos y enfermeras. No precisa de un neurofisiólogo experto.
y permite la visualización e interpretación a pie de cuna, sin tener que llevar las hojas o ver los registros en un laboratorio de neurofisiología. Esto es por lo que realmente, a partir de la incorporación de estos monitores, aparte que nos enseñó muchísimo sobre las repercusiones de los eventos sobre el sistema nervioso central, sobre el manejo de las convulsiones, pero sin duda nos dio una independencia a 24 horas sobre 24 a los equipos asistenciales que trabajan con neonatos, que antes no existía. Miren que los registros tienen muy buena correlación con el trazado de fondo del electroencefalograma convencional. Es verdad que las convulsiones que pillamos son fundamentalmente aquellas que duran, se dice que duran más de 30 segundos, pero realmente las que perdemos son las que duran menos de 10 segundos. Las que son difíciles, pero también esas tan cortas son las que menos nos preocupan. Y, por tanto, tiene una pobre detección de convulsiones corta y a veces, sobre todo, tenemos que tener cuidado que, claro, que no haya artefactos y que los electrodos estén bien puestos. Y también el electroencefalograma se puede ver mal cuando hay un estado epiléptico con descarga continua, pero cuando te acostumbras a ver esos tipos de registros, los detectas inmediatamente. Y lo que es verdad que a diferencia del electroencefalograma convencional, el electroencefalograma integrado por amplitud no nos permite precisar el origen del foco epiléptico. Pero créanme que no verán que ninguna de las convulsiones que hayan manejado en su vida han necesitado que les dijera dónde estaba el foco epiléptico para manejar las crisis convulsivas. No es habitual que te digan, esta es un foco temporal irritativo. Es importante la información, sin duda, pero en el manejo cotidiano no. Otra cosa es que después de estos monitores, que lo tenemos bien, podamos remitir al paciente a que le hagan un electroencefalograma convencional con 21 derivaciones, lo que queramos. La realidad actual es esta de las unidades. Esta es una foto que tiene más de 10 años. Esto es del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, donde trabajaba antes. Y aquí se ve la enfermera. Aquí hay una incubadora que le han quitado la canopia es un niño casi a término, que está grave. Y aquí está el monitor. Y esto es lo que pasaba hace una década. Más de una década quizá, el año 2001, 2002. Aquí tienen el monitor. ¿Y qué es lo que ven aquí? Se ve un trazado, esta raya negra, que ahora lo verán cuando les muestre los registros como son. Y aquí, que se ve más grande, este es el registro. Todos esos accesos que ven aquí ustedes son convulsiones. Fíjense que ha estado 3 horas, que es lo que dura la pantalla, convulsionando. La enfermera está tan tranquila, nadie es consciente que está en estado epiléptico. Esto es lo que pasa en muchos neonatos. Pueden estar en estado epiléptico y aparentemente por fuera no se ve nada. Pero este estado epiléptico, sin duda, tiene un impacto. Una convulsión aislada no. Y convulsiones repetidas a lo mejor. Pero el estado epiléptico sostenido durante 3 horas, ¿cómo no va a tener un impacto? Cualquiera neurofisiólogo o neuropediatra diría, bueno, qué terror. Y esto es lo que le pasa a miles de niños, a miles de recién nacidos. No convulsiona si tú no lo ves, pero el que no lo veas no quiere decir que no esté. Vamos a dar 2 brochazos de qué valora y cómo funciona el electroencefalograma integrado por amplitud. La razón de esto es para mostrarles lo sencillo que es, lo tremendamente fácil de interpretar, fácil de utilizar. A lo mejor la primera vez que lo ven se sienten un poco confundidos, pero les aseguro que es muy sencillo. Sin esta sencillez no hubiera tenido la tremenda éxito en todas las unidades europeas al menos. No, porque se ha cambiado todo. Este es realmente, cuando monitorizamos en el monitor de función cerebral solo tenemos 2 electrodos, porque lo que se ve sistemáticamente es la diferencia de potencial entre un electrodo y otro, la diferencia de potencial entre este electrodo y este. Esto es lo que llaman en neurofisiología un canal. Y aquí lo ven, un canal eléctrico, de señal eléctrica encefalográfica. Ahora tenemos este que es lo que valoramos en los monitores más modernos como el OBM, que tenemos 2 canales. Un canal por hemisferio, para ver el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. Como ven, aquí hay C3 y P3. Y aquí, estos 2 electrodos, aquí lo que se está comparando es este electrodo frente a esto, ¿lo ven? Y controlamos, por tanto, si este 3P3 es el hemisferio izquierdo.
Al otro lado tenemos C4, P4, por tanto, la diferencial eléctrico entre este punto y este, estamos viendo el hemisferio derecho. Y esto es lo que hace el electroencefalograma integrado por amplitud. No tenemos más derivaciones que estas. Poner 2 electrodos es muy sencillo, poner veintitantos ya ni a veces ni espacio en la cabeza del bebé. Ahora les mostraré las imágenes estas, porque se ven así. Cuando ustedes hacen un electroencefalograma convencional, van a valorar dos variables. Por un lado van a valorar la frecuencia de las ondas, y eso es lo que da lugar a los ritmos alfa, delta, teta y beta. Pero es una complicación para los neonatólogos hablar de eso, porque ni sabemos cuántos hercios tiene el ritmo teta. Bueno, sabemos que los neonatos tienen ritmos lentos, que la mayoría serán delta y teta, pero es una complicación a la hora de analizar. ¿Qué es lo más sencillo de analizar? La amplitud de las ondas. ¿Cuán alta es una onda, no? Es sencillo. Pues eso es lo que valora realmente el electroencefalograma integrado por amplitud. Es sorprendente que valorando lo más sencillo tengan esa enorme capacidad predictiva futura sobre el bebé. Es verdaderamente sorprendente, porque el equipo realmente es sorprendente en su sencillez de análisis. Lo que valora es la amplitud pico a pico de las ondas. La señal de electroencefalograma normal pues va a ser amplificada, ¿sí? Para que se vea mejor. Va a ser filtrada, para que no tengamos artefactos del entorno, eléctricos. Va a ser además, porque por tanto nos quitamos las frecuencias menores de 2 hercios y mayores de 15 hercios. Además, todo el voltaje se rectifica para hacerlo positivo, para que no haya elementos positivos y negativos por debajo de cero. Y se convierten todos los valores negativos en positivos. Y luego, todas esas ondas así, hacemos como un acordeón, lo comprimimos. Y me va a dar, ahora lo verán, un trazado en una escala semilogarítmica que ahora les pongo. Esto es lo que ha pasado. Aquí tenemos la amplificación y el filtrado. Luego se hace todas las ondas negativas, se ponen en positivo, ¿lo ven? Y luego, aquí ya lo ven, se comprime. Todo esto queda en esto. Y entonces el resultado que nos da una pantalla como esta, en la que vemos una banda con una anchura determinada, en la que de momento solo quiero que se fijen que aquí hay una escala que va a 0, aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5 microvoltios, 5 a 10, 6, 7, 8, 9, 10, hasta aquí es una escala lineal. Y luego hay una escala semilogarítmica. Esto es una estrategia maravillosa, porque lo que querían los que diseñaron el monitor era que viéramos lo que es patológico sobre todo. Un niño que tiene 25 de microvoltios, porque está por aquí el trazado, en vez de estar aquí, está aquí, no pasa nada. Pero si esto está aquí abajo, sí, porque indica que esa atenuación de la amplitud del voltaje es lo que indica patología aguda. Y por tanto, está sobreexpresado, miren que de 0 a 10 hay lo mismo que de 10 a 100. Aquí hay una escala logarítmica y aquí hay una escala semilogarítmica. Esto es una estrategia impresionante para detectar la disminución de la amplitud o de la actividad electrocortical del cerebro. Estos son los registros. Este es el de 2 canales del OBM y este es un registro del monitor de función cerebral. Por tanto, como ven, el registro se visualiza habitualmente como una banda de densidad variable que refleja la actividad eléctrica cerebral global y muestra variaciones, como ven, en la amplitud. Aquí hay unos ensanchamientos, como ven, que ahora hablaremos, aquí, en la que lo que nosotros nos vamos a fijar sistemáticamente es que tengan en cuenta que esto ha sido una compresión y toda esta pantalla, ya le digo, ahora lo veremos, que dura 3 horas. De un solo golpe, mirando esto, y entonces ven aquí una pantalla que dura 3 horas. Esto es lo que llamamos el electroencefalograma integrado por amplitud. Y aquí abajo, aquí y aquí, es el hemisferio izquierdo, el derecho, y este es la diferencia entre izquierdo y derecho. Este trazado es el electroencefalograma crudo. Podemos ponernos en este punto, en esta rayita que está aquí, y esto es lo que se ve en ese punto. Estos son 3 horas y estos son 10 segundos. Por tanto, estamos viendo la información de 2 maneras. La forma integrada por amplitud y además el trazado crudo. Cuando tenemos dudas, siempre miramos al trazado crudo. Ya lo verán, por ejemplo, si verá más en los próximos minutos. Vamos a volver a esto. ¿Qué es lo que vemos? Pues realmente aquí tenemos un trazado
con el electroencefalograma integrado por amplitud arriba, aquí abajo el trazado crudo. Este trazado crudo corresponde a esta línea de puntos y siempre nos vamos a fijar en dos aspectos. ¿Dónde está el margen inferior del trazado? ¿Ven aquí que pone 5? El margen inferior de ese trazado estaría por encima de 10, ¿sí o no? Aunque haya puntos que baja por debajo de 10, globalmente está por encima de 10, que es esta línea, ¿lo ven? O alrededor de 8, ¿sí o no? Siempre vamos a mirar al borde inferior y al borde superior del trazado. Como les dije, toda la pantalla son 3 horas. Toda la pantalla inferior son 10 segundos de registro eléctrico en el electroencefalograma crudo. Y luego hay una cosa que nos ayuda muchísimo con las convulsiones, que podemos decir cuánto duran exactamente. ¿Por qué? Porque miren, entre 2 rayitas, no sé si se ven desde el fondo, esto son 10 minutos. Podemos decir, oye, la convulsión ha durado 30 minutos, sin parar. O este niño está convulsionando cada tanto tiempo. Nos permite una información, un análisis temporal maravilloso de lo que estamos viendo. Es verdad que la amplitud del trazado, la amplitud realmente donde está de altura, depende un poco de la edad gestacional y también, ya verán, y los cambios del estado de vigilia-sueño que ahora veremos. Miren que también vuelvo a señalarles el margen superior y el margen inferior donde están. Realmente el margen inferior no son esos piquitos que llegan ahí, es esta parte más gruesa que está aquí. No son los piquitos, eso no tiene ningún valor. Por tanto, cuando vemos estos registros, la enfermera, el residente, el staff o el más dedicado a la neurología neonatal, lo primero, todos hacemos la misma sistemática, la misma. Es cómo nos aproximamos. Pues miramos lo primero la amplitud del trazado de base, dónde están el borde superior y el borde inferior. Vamos a ver, vemos ciclos de vigilia-sueño. Ahora les mostraré qué son ciclos de vigilia-sueño, que los han visto ya, que son esos nodos, esos ensanchamientos que se veían, y vamos a ver si vemos algo que nos señale, que nos indique que a lo mejor hay actividad paroxística, es decir, actividad epiléptica. Y también nos vamos a fijar en la simetría entre un hemisferio y el otro. Aquí tenemos, cuando el niño está en vigilia, el trazado eléctrico tiene poco voltaje, pero es normal, y como ven es más rápido. Cuando el bebé está en sueño activo, que es el sueño REM, es el mismo trazado que la vigilia, de rápido, ¿lo ven? Las ondas van apareciendo, pero ¿qué ocurre en el sueño tranquilo? Que el diferencial de amplitud entre la parte inferior del voltaje y la superior es más alta, ¿lo ven? Y además es más lenta, las ondas son más anchas, son más lentas. Y esto se ve en el electro así. Por ejemplo, este trazado más estrecho corresponde a la parte que podríamos decir de vigilia o sueño activo. Pero la parte ancha, que viene a aparecer cada 20 minutos aproximadamente, es el sueño tranquilo. Por tanto, el aparato también nos permite ver un poco la arquitectura, de forma muy grosera, sin duda, la arquitectura del sueño del neonato, que indica, que es muy importante para indicar integridad neurológica. También da mucha información. Aquí, este es un trazado, como ven, normal, con esos ensanchamientos, que es lo que llamaríamos las fases de sueño tranquilo. Pero miren estos trazados que les muestro aquí. Si se fijan, y este no es muy bonito, son radicalmente diferentes a este, ¿sí o no? Cualquier enfermera desde lejos, un residente, un estudiante de lejos podría decir, oye, estos trazados qué raros son frente a este. Este, por ejemplo, es un trazado que llamaríamos, este es un trazado, bueno, vamos a llamarlo discontinuo, que es como a veces los traducimos. Este es un trazado que es un poco límite el voltaje, porque el borde superior está cerca de 10. Este es un brote de supresión y es un trazado isoeléctrico. No tienen por qué aprender nada de esto, pero lo que quiero que vean es la sencillez, que desde el fondo cualquier persona diría, no es estos nodos, esta banda estrecha con esos ensanchamientos regulares. Aquí no vemos los ensanchamientos regulares. Este
son radicalmente diferentes. Por ejemplo, podríamos decir que es un trazado normal, continuo, con los nodos o los ensanchamientos que indican ciclos de sueño y, por tanto, podemos ver como un cinturón con cuentas o rosarios, podríamos decir que son esos ensanchamientos. Ahora bien, un trazado discontinuo, ¿ven? Ya no vemos los ensanchamientos, es casi una banda muy ancha, en la que el borde inferior está por debajo de 5. Si 5 es aquí, el borde está por debajo de 5. Y eso es un trazado discontinuo y llamaríamos que es como un cinturón vaquero o un cinturón muy ancho. Un trazado de brote-supresión recuerda a una liendrera con estas púas, ¿las ven? Y un trazado de muy bajo voltaje recuerda a una cinta del cuello muy finita y al plano a un cordón. ¿De acuerdo? Este reconocimiento visual de patrones, cuando sabes mucho, pues puedes hacer más cosas, pero es tremendamente útil para gente con muy poco entrenamiento, porque lo puede hacer de maravilla y decir, oye, a este niño le hemos puesto esta medicación y ha sentado fatal. O este niño tiene una motora, y mira lo que ha pasado como estaba antes y qué ha pasado ahora. Ha tenido una isquemia cerebral. La clasificación de trazados, podemos clasificarlos en base al voltaje o en base al reconocimiento visual, que es lo que les contaba de continuo, discontinuo, brote-supresión, bajo voltaje y plano, que es lo que utilizamos habitualmente. Pero créanme que utilicemos una clasificación, y lo que mejor es utilizar ambas en común, pero es muy sencillo. También podemos ver la simetría, la sincronía. Ven aquí un trazado bastante normal, por encima de 5, ¿no? Aquí está 5, esto es 10, con esos ensanchamientos. Un trazado relativamente normal. Pero ¿qué le pasa? Este es el hemisferio derecho, creo recordar, y este es el hemisferio izquierdo. ¿Qué le pasa? Lo que estamos viendo aquí. El hemisferio izquierdo es radicalmente diferente, ¿sí o no? Miren dónde está el borde inferior del trazado, muy por debajo de 5, ¿no? Y aquí tenemos un trazado que apenas llega a tener un poco de voltaje, porque estos púas no son realmente el borde superior del registro. Y en el crudo que vemos, pues vemos lo mismo. En este lado vemos en el de arriba ondas continuas, ahí es verdad que hay un poco de artefacto, pero vemos ondas continuas de voltaje normal, y en el de abajo vemos un trazado muy hipovoltado. Este niño tiene un infarto cerebral. Tiene un infarto cerebral en el hemisferio donde está simétrico. O sea que a veces nos ayuda también en todo esto. También podemos ver las crisis convulsivas. Las crisis convulsivas habitualmente se ven con una elevación del borde inferior del registro. ¿Lo ven? A veces también, no siempre, pero a veces con esta elevación de la borde superior. Es como si un dedo se hubiera metido en el trazado y lo vemos así. Estas elevaciones intermitentes del registro. Y aquí ven las ondas epilépticas, que no hay un monomorfismo muy claro, pero hay relativa. Esto no es un trazado que diría yo de ondas polimórficas, es un trazado que cualquier neurofisiólogo diría una convulsión. Y en este caso, este niño está teniendo múltiples convulsiones, en las 3 horas seguidas está cerca del estado epiléptico, y aquí ya en estado epiléptico. Y aquí vemos las ondas continuamente convulsionando. Es decir, nos dan una información impresionante. Entonces, para repetir finalmente, los puntos en los que prestamos atención al trazado van a ser el margen inferior del trazado, el margen superior, la variabilidad versus uniformidad del margen inferior. No he comentado nada de esto, pero ahora no tiene ninguna importancia. Muy importante los ensanchamientos y estrechamientos regulares del trazado que indican ciclos de sueño-vigilia. Vamos a valorar si hay asimetrías o asincronías entre hemisferios y los aumentos bruscos del margen inferior que pueden indicar convulsiones. Por tanto, con esta información valoramos el trazado, tenemos el trazado de base, los ciclos de sueño-vigilia y la presencia de crisis convulsivas y podemos diferenciarla de artefactos. Voy a entrar solamente 2 palabras sobre el valor pronóstico. Es verdad que si alguien le pregunta, por lógica del carbonero, y así se medicina y tiene que serlo, cuanto peor es el trazado, más riesgo hay de que haya el pronóstico. No es lo mismo que me duele la cabeza estar en coma, ¿no? Porque me da un botellazo. No es lo mismo. No es lo mismo que tenga un trazado de discontinuo
que un trazado plano. Cuanto peor es el trazado, más preocupados estamos. Pero no solamente es el trazado que uno tiene, es también cuál es la duración de ese peor trazado. Es lógico que si estoy 24 horas con un trazado plano, pero luego me recupero, tengo que tener a fuerza mejor pronóstico que un niño que se pasa 3 días con un trazado plano o isoeléctrico. Y esta lógica del carbonero funciona de maravilla, como es lógico. Si alguien dice, ¿cuál es el niño que tiene peor pronóstico cuando hago una ecografía cerebral? Cuanto más daños vea, peor para el niño, claro. Si esto no deja otro análisis. Ahora bien, por ejemplo, este niño tiene a las 3 horas un trazado plano. Aquí a las 11 horas un trazado casi de brote y supresión, pero a las 28 horas se ha normalizado. Y esta información es tremendamente importante a la hora de establecer el pronóstico. Está muy bien demostrado para encefalopatía hipoxico-isquémica, pero es para cualquier encefalopatía. Da igual que sea una meningitis o que tenga un colapso neonatal porque el niño estaba en colecho con la madre y se ha parado, o bien que el niño tenga una encefalopatía metabólica porque tenga un déficit sulfito oxidasa. Sí, es lo mismo. El cerebro no tiene 1000 formas de reaccionar. A cualquier grado de agresión, sea traumática, tóxica, isquémica, es lo mismo. Se altera la actividad eléctrica cerebral. Ahora, ¿cuánto tiempo de trazado gravemente alterado es preciso para establecer el pronóstico certero? Bueno, porque es verdad que el pronóstico, vamos a ver una cosa. Les voy a mostrar los resultados de un metaanálisis que realizamos en el hospital, revisando toda la literatura que había sobre el monitor, sobre el electroencefalograma integrado por amplitud en la encefalopatía hipoxico-isquémica, sobre el valor pronóstico del electroencefalograma. Se juntaron todos los estudios, se hizo el metaanálisis correspondiente y quiero mostrarles los resultados. Un electroencefalograma gravemente alterado en los niños que no reciben hipotermia, porque examinamos tanto la era prehipotermia como la era de la hipotermia. Pues cuando no había hipotermia, a las 6 horas, prácticamente, si había el trazado gravemente alterado, el valor pronóstico era un 90%. Esto es espectacular. Y hay montones de publicaciones de la época, pero para las 24 horas, un 98%. De tal manera que fue la primera herramienta sobre la que hubo un metaanálisis, no este que hemos hecho nosotros, sino previamente ya hubo uno sobre la era prehipotermia. Y se vio lo mismo, nosotros juntamos un artículo más. Bueno, se vio lo mismo, que era tremendamente eficaz. No sé si alguien puede imaginar qué herramienta que ustedes imaginen tiene esta eficacia pronóstica. A mí me gustaría decir cuál. 98% de certeza que va a tener una mala evolución adversa. Es impresionante. No tengo la sensación de que fuera tanto, aunque estos son los datos publicados. Pero vamos, 98 es espectacular a las 24 horas de vida. Un niño que continúa 24 horas con trazado, y en ese momento histórico, y nosotros lo analizamos también en el Hospital Universitario de Madrid, y lo publicamos en Acta Pediátrica, la limitación de esfuerzo terapéutico, el cuidado paliativo se iniciaba relativamente precoz en base a esta información. ¿Qué ha ocurrido en la era de la hipotermia? Pues miren que a las 6 horas el valor predictivo positivo de que el niño va a tener discapacidad grave o muerte, 59%. Pero es el mismo valor predictivo que sale del examen neurológico. Un niño con encefalopatía grave, la probabilidad a las 6 horas de que tenga mala evolución es un 60%. Bueno, casi lo mismo. Lo estamos viendo de otra manera. ¿Qué ocurre a las 24 horas? Aumenta al 77, a las 36 al 89 y a las 48 al 97. Es decir, que un trazado de electroencefalograma gravemente alterado de electroencefalograma integrado por amplitud, la capacidad de predecir certeramente el pronóstico es altísima y a las 48 horas 97%. Y estos son datos de metaanálisis, es el pool de todo lo publicado. Y como ven, lo publicamos en PLOS ONE. Indica que no es una revista que tenga un bajo nivel de filtro, diría yo, para aceptar los datos. Y esto es lo que nos daba.
Y esto también ilustra otra cuestión en neonatología, que es que el pronóstico es un proceso de acumulación de información en el tiempo. No es lo mismo establecer el pronóstico aquí que aquí. Si te dicen, no, es que lleva 72 horas con un trazado de brote-supresión. Y ya sabemos que las cosas van a ir muy mal para el niño. Y que probablemente en nuestro medio, probablemente los padres y todo el mundo, los médicos e enfermeras del grupo, nos planteen si estamos haciendo lo mejor por el niño, si estamos de acuerdo a los mejores intereses del bebé y si no mereciera entrar en cuidados paliativos. Nosotros esas decisiones se toman de la forma más seria posible, con neurresonancia, eco, pero el electro pesa muchísimo. Si no diálogo, si el electro sea mejor, ¿qué ocurre si el niño está 36 o 40 horas con un trazado horrible y de pronto mejora y se pone normal? Que nos entra un gran alivio. Ahí ya sé que 36 horas es 89, pero es verdad que hemos visto niños que luego han ido bien. Ya no recuerdo ninguno después de 48. Pero nace con encefalopatía grave, tiene un trazado eléctrico de plano a las 24 horas y a las 36 se ha normalizado. Pues ya nos ponemos muy contentos porque claramente el pronóstico es muchísimo, muchísimo mejor y probablemente a lo mejor hasta escapa sin secuelas. Por tanto, ahí va, a ver, se ha quitado la... Bueno, no ha salido, estaba una imagen animada, pero bueno, da igual. El electroencefalograma integrado por amplitud es, por tanto, una herramienta pronóstica certera de muerte o discapacidad grave en el recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica. Digo encefalopatía hipóxico-isquémica porque sobre esto hoy tenemos metaanálisis y el nivel de evidencia es muy alto, pero créanme que es igual si me hablan de meningitis o si me hablan de cualquier encefalopatía. Si cualquiera utiliza este monitor en niños con hiperamoniemia y ve cómo salen cuando inicia el tratamiento, no tiene nada que ver en el niño que ha continuado por otra metabulopatía con 72 horas porque no hay tratamiento para ella con trazados horribles, ¿no? Porque tenga un estado epiléptico y porque tenga un déficit de sulfito oxidasa. Por el ejemplo, que un niño con amonio, que le lavas el amonio, lo destoxificas y vuelve a lo normal. La mayoría, si no tiene un gran problema que se repita y tenemos tal, pues no, el pronóstico es bastante mejor. Recuerden que comienza a tener valor predictivo a partir de las 6 horas. Es muy cómodo con los niños con meningitis, ya se lo digo, para detectar convulsiones que no ves, para ver cómo la gravedad de la inflamación altera el trazado, cómo el tratamiento antibiótico en días mejora espectacularmente esto, etcétera. Entonces ya les he hablado del pronóstico de la certeza. Entonces, la indicación del electroencefalograma en Europa hace 10 años y en España, sistemáticamente, muchos médicos interpretaban que solo les valía para la encefalopatía, nada más lejos de la realidad, nada más lejos. Ahora haré una pregunta rápidamente a mis compañeros, al doctor César Sánchez Acosta, mexicano en Toluca, neuropediatra, y al doctor Arnaez en Burgos, en España. Realmente no solo nos vale para encefalopatía. Olviden ese concepto si alguien lo tiene en la cabeza. Sería una estupidez tener un equipo de estos, un Ferrari, para ir solamente por un caminito y no explorar todos los caminos que te está ofertando la cantidad de conocimiento y de información. La valoración general del trazado generalmente la hace cualquier persona que está a pie de cuna del niño. Es verdad que el informe escrito del registro en la historia no lo solemos hacer, es un déficit que no está bien cubierto. La gente ve el trazado, lo dice, pero no queda bien en la historia habitualmente reflejado y esto lo hace habitualmente los más expertos. Pero también es muy importante cuando ponemos en el monitor la información y el soporte a la familia que ve que su hijo tiene ahí un aparato, parece que se pueden tirar horas mirándolo a ver si entienden algo y está alterando la relación. Y porque se pasan horas creyendo que van a pillar algo, que van a entender algo, que no van a entender nada.
aleja un poco a veces al niño de las familias, y esto es un poco un papel muy importante de la enfermera. Hay un aspecto, dos aspectos que quiero decir. Es muy frecuente que cuando se compran equipos, y también pasaba en España, se considera que el experto es el aparato, y lo pone cuando está él, nada más lejos de la realidad. No es el juguete de una persona, es de todo el equipo. Les vuelvo a decir que médicos con diferentes grados de entrenamiento, que va del residente al staff o al neonatólogo o neuropediatra, las enfermeras, los máster rotando, todo el mundo debe poder interpretarlo porque es muy sencillo y saber qué está pasando al bebé. Es como si ustedes se ponen el monitor y dice, la frecuencia cardíaca es de 70. ¿Se imagina que tuviera que venir un experto a ver que la frecuencia cardíaca es de 70 y que nadie actuara? O que la tensión arterial media en un recién nacido a término es 22 y que nadie actuara, porque tiene que venir un experto a decir la tensión arterial, no valdría para nada. Por tanto, es muy importante que todo el mundo aprenda en las unidades. Es verdad que hay un entrenamiento avanzado, habitualmente creemos que deben tener al menos 2 personas para enseñar, educar y resolver las dudas. Y finalmente, el que los médicos no involucremos, empoderemos a las enfermeras en estos aspectos es una necedad. Es una necesidad porque son las personas que están 24 horas a pie de los niños y tienen que estar haciendo una cosa y mirar y decir, uy, está convulsionando. Si no dicen eso, puede pasar como en la foto que les mostré al principio, trabajando y llegábamos a la mañana siguiente y toda la noche convulsionando. ¿Para qué tenía el monitor? El monitor nos permite actuar, tratar, ver las respuestas al tratamiento. Pero la enfermera, además de interpretarlo, tiene que prepararnos el cuero cabelludo, limpiarlo un poquito para para disminuir la impedancia, colocar y mantener los electrodos, asegurar la calidad de la señal, anotar las manipulaciones, porque está con el electrodos puestos y le vamos a hacer una ecografía cerebral, pues anotar ahí que se le ha hecho una ecografía cerebral. Valorar generalmente el trazado, asegurar la confortabilidad del bebé y lo más importante, apoyar a la familia. Puede coger al bebé, sacarlo de la incubadora y ponérselo en los brazos de las madres en canguro, aunque tenga 2 electrodos, no pasa nada. Esos electrodos no deben alejar al niño de los padres, que un electro convencional no lo permitiría jamás. Esto es las grandes, con un poco de cuidado la enfermera hace maravillas. Esto es de las grandes ventajas que tiene. Finalmente, solamente para resumir todo lo que he contado, es una monitorización continua en tiempo real de la actividad electrocortical global. Es tremendamente óptimo para las unidades de cuidados intensivos. Si uno tiene el equipo, debe utilizarlo. En España muchas veces pasa de que hay grupos que compran el aparato y no lo utilizan, porque no se atreven y se queda almacenado. Y llegas y te enteras que tiene un aparato que no utilizan. Esto es una locura. Y no solo en encefalopatía, porque piensan que es solamente para cuando tengan un niño con encefalopatía. Usar el reconocimiento visual y de voltaje conjuntamente. Ante cualquier duda hay que mirar siempre al electroencefalograma crudo. Si sospechas que por la patología de base del neonato o por momentos extraños, pónselo. Esto no es un preservativo, pero pasa igual. Si sospechas, pónselo. Optimiza la detección y el tratamiento de las convulsiones y tiene un enorme marcado valor pronóstico. Para terminar, y con esto acabamos, me gustaría preguntar 2 preguntas fundamentalmente. Al doctor César Sánchez Acosta, neuropediatra mexicano, ¿cuál es el valor que le dan ellos en otra patología que no sea encefalopatía hipoxicoisquémica? Y luego al doctor Arnaiz, ¿en qué ha cambiado la incorporación del monitor en el manejo de los niños en las unidades, en tu experiencia? ¿Qué valor, perdón doctor, qué valor? O sea, por ejemplo, en España es muy frecuente que mucha gente nos ha dicho, Juan lo recordará, y que compraba aparatos que era para la encefalopatía. Y eso nos ponía a nosotros nerviosos. Y yo quisiera saber tu opinión. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues actualmente en el hospital, que es un hospital escuela, el Mónica Pretelini, hemos tenido la oportunidad de utilizarlo prácticamente en todos los casos de encefalopatía neonatal aguda, llámese empiema cerebral,
Estamos haciendo un protocolo en encefalopatía hiperbilirrubinémica porque hemos tenido un boom de encefalopatía hiperbilirrubinémica. Lo usamos en muchas veces tenemos pacientes con restricción del crecimiento intrauterino que nos dan edades gestacionales por VALAR. Algo que yo siempre le digo a los residentes es el VALAR miente, el cerebro no. Cuando ponemos el electro de amplitud integrada nos damos cuenta que es un patrón continuo con ciclo sueño vigilia maduro, entonces hacemos el diagnóstico, es una restricción del crecimiento intrauterino. Lo utilizamos también mucho en la cuestión de las crisis epilépticas, independientemente de la etiología. En malformaciones estructurales cerebrales tenemos pacientes con hemimegalencephalias, con holoprosencefalias, que nos ayuda sobre todo no a detectar, sino a verificar eficacia. Es muy, muy importante que tengan en cuenta que el 50% de las crisis epilépticas del recién nacido de término son subclínicas y el 80% en el pretérmino son subclínicas. No solo es reconocer, sino también ver que la eficacia de tu tratamiento, porque puedes iniciar empíricamente el tratamiento a tu bebé si tiene convulsiones clínicas, pero ¿cómo te das cuenta que eléctricamente estás controlando esas crisis epilépticas? Eso es muy importante. También lo utilizamos en otra cuestión. Ahorita hemos empezado a tener también niños con calcificaciones intracraneales y microcefalia. El 75% de las calcificaciones intracraneales causan crisis epilépticas. Por ejemplo, el grupo de estudio de Zika de Brasil, me he dado cuenta que el 80 al 100% tienen crisis epilépticas, pero se diagnostican de forma tardía. Y yo creo que si lo hiciéramos desde que nacen, podríamos darnos cuenta que estos niños tienen convulsiones desde la edad, desde recién nacidos. También utilizamos en encefalopatías metabólicas, lo utilizamos para valorar cualquier causa de encefalopatía neonatal. Es la ventana, es nuestra principal ventana al órgano blanco, la encefalopatía neonatal. En realidad, para mí es una herramienta que nos ha dado la oportunidad de enriquecer el abordaje diagnóstico neurológico. Yo lo digo como neurólogo pediatra que esto es algo que no nos enseñan en la escuela de neurología, y es algo que me tocó a mí ir aprendiendo en el camino, y la verdad la ventana, el abanico de posibilidades y utilidades es el que cualquier patología que tenga como órgano blanco el cerebro, lo pueden utilizar. Ese es mi punto de vista, y así es como lo utilizamos actualmente. Igual. Y es algo muy importante, es que actualmente el aparato está disponible para que el residente a cualquier hora, la enfermera, el médico adscrito del turno lo conecte. Eso es algo muy importante. Juan. Hemorragia intraventricular, por ejemplo, también, poshemorrágica, hidrocefalia poshemorrágica. El paciente posoperado de neurocirugía lo utilizamos. También. ¿Sí? Llega un momento que en el futuro, yo estoy convencido, todos los niños tendrán un monitor de electroencefalograma. Finalmente, Juan. Bueno, yo poco que añadir. Yo creo que para nosotros ha cambiado radicalmente, ya no solo en la patología primaria del sistema nervioso central, donde uno sabe que previsiblemente el niño puede tener convulsiones o crisis, sino sobre todo en la vigilancia del niño a riesgo. Un niño con sepsis que puede tener una participación meningea, un niño prematuro. Nosotros todos los prematuros por debajo de 28 semanas les ponemos el monitor nada más nacer y les tenemos monitorizados, porque la mayoría, los prematuros van a tener sus hemorragias casi todos en las primeras 72 horas y a veces podemos detectar esas crisis y sobre todo, como ha dicho el doctor Acosta, sobre todo para saber si el tratamiento que estamos poniendo está funcionando. Es decir, hay cantidad de crisis subclínicas. Yo he traído algún ejemplo, si quieren se lo pongo, si quieres, Alfredo, les puedo poner algún ejemplo de la visión que te da. Hoy por hoy no sabemos vivir sin monitor. Realmente no se puede concebir una unidad de intensivos neonatal sin una monitorización hemodinámica invasiva, pues no se puede concebir una unidad de ese tipo sin un saber lo que le pasa al cerebro, por lo menos eléctricamente, ¿no? Para nosotros no hay dudas de su valía o su valor. Hay un aspecto que yo quería, en ese sentido, lo que tú dices, cuando uno mire, o sea, nosotros en el momento actual habrán oído el Neurocritical Care, está como de moda, como frase, ¿no?
Y es verdad que desde el punto de vista de la neurología neonatal, todo comenzó, lo que es el cuidado crítico del cerebro, con este monitor. Es verdad que ahora hay algunas herramientas más, pero todo comenzó y sigue siendo lo fundamental. Yo creo que no hubiera habido neurocritical care en neonatología si no hubiera habido este tipo de monitorización electroencefalográfica. Es verdad que en los países más ricos, pensando a lo mejor en Estados Unidos, alguna unidad puede tener electroencefalograma continuo con un neurofisiólogo que sube, que va. Pero esto es una irrealidad, al menos en Europa. Y menos que lo utilizan las enfermeras y los residentes. Entonces, no hubiera habido un tío por la mañana que va y mira. Pero eso no cambia la vida en las unidades. No mejora el cuidado del paciente. No hubiera habido la idea que tenemos hoy del neurocritical care. No hubiera empezado toda esta filosofía y hubiera el desarrollo, como no, de esta subespecialidad que está siendo la neurología neonatal, yo creo, si no hubiera habido este monitor. Es verdad, porque ni el NIRS tiene la utilidad, ni la aplicabilidad, ni nada parecido a esto. La neuroimagen tiene otros tempos más adelante y otras tal. Ahí se necesita, nunca va a haber conocimiento de enfermeras residentes en hablar de las últimas secuencias de resonancia magnética, en hablar del DTI, de la anisotropía fraccional, etcétera. Eso está fuera de... Pero esto ha sido el fundamento, yo creo que ha dado lugar a que todo haya cambiado, al menos en mi experiencia, y la tuya también, es que cambió radicalmente la aproximación a los bebés con patología neurológica. Y tenemos la sensación, ya nunca podrán compararse, porque claro, la eficacia de esto, es verdad que solo está probada en la encefalopatía, pero nunca se podrá probar con nada más, porque no tendremos estudios comparativos con el pasado, ni nadie va a decir que a estos niños se les monitorice y a otros no, y que a estos los manejo, porque eso sería ni ético. O sea, pero que es verdad que seguramente el manejo de las convulsiones ha cambiado drásticamente, yo creo, ¿no? Como los niños, sabemos que muchos, la mayoría, con asfixia o con otras encefalopatías graves, que tú les pones fenobarbital o fenitoína o levetiracetam y dejan de convulsionar, tú miras el monitor y no han cambiado nada. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ostras! Y tienes que subir a otra medicación más potente como lidocaína para que aquello ceda. Y si no, no hay manera. Y te das cuenta que cede con otra medicación, pero que no hubiera cedido si no hubieras tenido el monitor. Yo creo que esto se ha cambiado todo. Si tienen 5 minutos, que el doctor Arnaiz presente un vídeo. Si tienen 5 minutos. Yo sé que estamos todos cansadísimos, que están hartos, un tiempo de espera por nosotros, que yo les agradezco y les pido disculpas. Ahora una charla larga, se va haciendo de tarde, de noche, querrán volver a sus casas. Lo dejamos aquí si quieren y si no vemos el vídeo y con esto terminamos. Bueno, pues pon el vídeo, un momento, es solamente un vídeo. Pon uno, Juan, y ya está. Y César, los tuyos los dejamos. ¿Cómo interviene? Sí, intervienen. ¿Cómo interviene para, en el convencional? Pues obviamente cuando tenemos niños sedados, intubados, obviamente la interpretación en el convencional no es posible, pero ¿cómo interviene en este de amplitud? Muy bien, vamos a ver, voy a empezar por lo más sencillo y luego acabaré lo más difícil, que son los sedantes, el fentanés y compañía. Y tú imagínate que tienes un niño que está convulsionando, porque tiene una encefalopatía. Ha tenido, por ejemplo, vamos a poner, por caso que tenga una meningitis y está convulsionando, y tú pones el fenobarbital. Si miras al monitor, de pronto se produce una mayor depresión de la amplitud del voltaje. Y más grave cuanto más grave estuviera el niño antes. Y más larga, y tarda más en recuperarse cuanto más grave estaba. Es decir, que un niño, imagínate, voy a poner un ejemplo, que estuviera un trazado discontinuo o brote de supresión. Le pones el fenobarbital y pasa a plano. Y se queda plano 2 horas y luego se recupera. Pero si tarda en recuperarse 8 horas, malo. Cuanto más tarda en recuperarse, más grave era la encefalopatía. La siguiente pregunta es, los fármacos antiepilépticos pueden deprimir el voltaje. Pero si tú le pones a un niño, por ejemplo, con crisis convulsivas familiares benignas, una canalopatía, o tiene el niño, vamos a poner, un déficit de magnesio o
de calcio y tiene crisis clónicas multifocales. Y tú le pones fenobarbital, no creas que se deprime tanto el voltaje. Se deprime más en los niños con encefalopatía, en los otros poco. Aunque se dice que puede deprimir un poquito, pero no pasa a un plano. ¿De acuerdo? O sea que un niño con trazado normal no pasa a un plano. Ahora, ¿qué ocurre con los sedantes? Pues es verdad que hay niños, imagínate que un niño que tiene una encefalopatía grave, que nace y está en coma, y le metemos en hipotermia y se le pone, para todos se les pone fentanés o morfina para tenerlos sedados. Y además, y como vemos convulsiones en el trazado, le ponemos fenobarbital. Pues ese trazado puede quedar muy deprimido. Por eso nosotros, aunque salgan esos datos en la literatura de 48 horas, tenemos siempre en los niños que tienen sedantes en dosis por encima de 3 microgramos kilo de fentanés o fenobarbital de dos niveles de 30 microgramos, tenemos un compás de espera, porque algún niño, sobre todo pretérmino tardío, se puede pasar mucho tiempo con trazado en principio de muy mal pronóstico y luego recuperarse. ¿Cómo lo sabemos? Porque no encaja la información. ¿En qué sentido? No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, le haces una ecografía y no ves nada. Está el cerebro normal. Y el electro es horrible. Y le haces una punción lumbar para ver biomarcadores de daño y son normales. Cuando la información no dialoga bien entre sí, lo que atribuimos es que el monitor probablemente esté artefactuado por los hipnóticos sedantes más la morfina. ¿Me explico? Pero bueno, tenemos nuestras formas de aproximar. Pero en el niño normal, que tú le pones, no pasa nada. Sí, pero aquí el problema sería, mi duda es en un niño que tenemos intubado y que está sedado, porque con el convencional sabemos que tenemos ese problema y ese inconveniente, pero aquí ¿tiene alguna ventaja de amplitud con un niño que tenemos intubado, que tenemos sedado? Sí, O sea, porque si el niño está sedado por ventilación mecánica, para ajá, acoplarlo mejor al respirador, sí, que lo no tenemos suele por vida tener más de sola. 3 microgramos por kilo de fentanilo y no suele ser anestésico. Suele ser solamente, el fentanés en esa estrategia es simplemente mínimamente sedante. En las dosis que lo ponemos habitualmente en las unidades. Ahora, si lo has paralizado, le has puesto un sedante de forma importante porque le tenían que meter un tubo para drenaje del neumotórax, pues ahí te puedes encontrar que tú artefactualmente lo has bajado mucho voltaje. Pero tienes que saber que le has puesto esa medicación y que a lo mejor lo que estás viendo no es real. Pero en el niño con respiración, con ventilación mecánica, sí que vale la monitorización porque es muy raro. O sea que entonces en un niño que tenemos intubado y sedado no es 100% fidedigno. No, puede estar, no, fidelino no hay nada, ni siquiera nada. Puede estar O sea, sí artefactualmente sí no es reducido una un poco. ventaja sí, es que yo soy neuróloga pediatra. Ah, ok, entonces, sí, ya le entendí. El problema del convencional que yo me enfrento siempre es en una UCIN, el artefacto eléctrico. Claro. Cuando yo voy y conecto un electro convencional de 22 canales, es a lo que me enfrento. La ventaja de este son los filtros de 2 a 15 Hz. Entonces me deja solamente la actividad bioeléctrica del recién nacido. No voy a meter bombas, no voy a meter ventilador, no voy a meter bafo, porque eso automáticamente el filtro me lo quita. Sí. Esa es una gran ventaja, que eso es a lo que yo me enfrento, porque luego, aparte, la pasta, ¿no? TEM 20 o el gel. Pongo la pasta, pongo la cuna radiante y se empieza a derretir y empiezan a dar las impedancias altas de los electrodos cada vez que se ponen. Y la otra que yo le veo una gran ventaja es la disponibilidad del tiempo, o sea, yo he dejado niños 10 días monitorizados tratando de modificar el patrón de fondo, sobre todo en neuroinfección, y eso cuando yo, o bueno, no sé doctora, pero cuando usted le diga a un neurofisiólogo, le voy a dejar el electro 10 días conectado, jamás va a pasar. Entonces tiene muchas ventajas, sobre todo a nosotros como neurólogos, la gran ventaja que yo le veo es que es el puente, ¿sí? Entre la información que nos va a dar el neonatólogo a nosotros como neurólogos y lo que nosotros como neurólogos le podemos transmitir al neonatólogo. Y este equipo que está usted, que me gustaría que hubiera más neurólogos pediatras, deberíamos de hacerlo mucho más continuamente.
en general en los hospitales, en la UCI. Hay una cosa que no te he comentado, perdona, que aquí cuando realizamos el monitor, es muy importante tener una dimensión del tiempo. A ver si me explico. Pasa la enfermedad, la agresión aguda, o sea, si yo le pongo a un niño, si a mí alguien me pusiera pentotal, voy a tener una encefalopatía aguda. Voy a tener una depresión de la actividad del voltaje y probablemente pueda acabarse en un coma barbitúrico, ¿no? Es real, no es estructural, pero es real, ¿no? Entonces también, pero lo importante, ¿qué ocurriría si a mí me pusieran una sobredosis de estas, de pentotal? Pues seguramente caería aquí en coma y tendría un trazado plano. Pero ¿qué ocurriría si mi cerebro es sano en 24 horas? Que volvería a lo normal. Me explico, el patrón temporal nos es tremendamente importante. Siempre estamos contando con el peor trazado y el tiempo. A veces, como dices tú, es un niño que ha tenido un neumotórax y le han tenido que poner un tubo de drenaje, le han metido a lo mejor mucha medicación y ese ha bajado. Pero rápidamente, si no tiene encefalopatía grave, se recupera. Lo malo es como en el neumotórax haya habido una lesión. O imagínate que ha habido un infarto con el neumotórax. Vamos a ver una simetría rápidamente de que no es explicable. Entonces estamos dándole vueltas, aún a pesar de que tenemos, que el equipo puede ser influido por... Juan, si quieres decir algo, que está influido por otras muchas cosas. Que comenta la compañera, si un niño está intubado y está con sedantes, si no tiene lesión cerebral, no se va a hipovoltar. No es tan frecuente. No se hipovolta. No. Si es prematuro, sí. Pero si no, no se va a hipovoltar. Se hace un poco discontinuo, baja un poquito el voltaje, pero no se va a hacer un brote de supresión, un plano. Nunca vemos eso. Nunca hemos visto por fentanilo, incluso a alta dosis, que un cerebro sano con sedantes baje. Y lo que dice el doctor García Liz, como esos sedantes van oscilando, vemos también cómo va ese trazado con el tiempo, si se va recuperando. Si tenemos dudas porque hay que tomar decisiones, porque hay que informar más precisamente, bajamos un poco el sedante y vemos cómo vira. Si va peor o no vira, es que hay algo más. Es decir, no influye tanto en cerebros sanos, en lesiones cerebrales, en cerebros sin lesión. No lo vemos. Pero... Prematuro es otro mundo, eso sí. No sé si hemos contestado a tus preguntas. Sí, gracias. Miren, el ejemplo, ¿se ve? Este es un ejemplo de una niña con infarto, una niña que viene con convulsiones, que tiene un infarto y pues el monitor no va a descubrir nada, porque ya está convulsionando, ya lo vemos, no va a decir nada más que lo que ya vemos, que es que tiene un trazado con esos ascensos que vemos en el integrado por amplitud que nos contaba el doctor García Liz, y abajo vemos esas puntas, que no se ven muy bien por la luz, pero esas puntas que va descargando el hemisferio derecho. Entonces, ¿para qué nos sirve en este caso, por ejemplo? Pues porque le vamos a poner medicación y en algún momento la clínica desaparecerá y queremos saber si sigue haciendo crisis. En este caso, nosotros nos sirve mucho para titular la medicación, pero yo no les quería poner este ejemplo que es un poco el más, pues quizá de los primeros donde el electro, ¿no?, el monitor le vimos utilidad. Quizás uno puede ser este, a ver, porque este a lo mejor no lo abre, ¿no? No lo va a abrir, ¿o sí? Sí, sí. Bueno, pero lo ha abierto de medio lado. Espera. A ver. Le doy aquí a girar, a ver si me hace caso. Ahí. Para un momento, Juan. Sí, sí puedo. Para un momento. En este trazado que ven, que están mirando, ya de entrada, si ni uno, solo mirando, yo diría, este niño tiene una encefalopatía, no será causa, pero del copetín. Ya empezamos mal para el niño.
Luego veremos si tiene crisis. Ahora dirás que le va a querer sacar de aquí. Pero lo fundamental es que tiene un trazado de brote-supresión a lo bestia. Cualquier persona, imagínese una enfermera, un residente, que mirase un momento y diría, ¡oh, qué horror! Empezamos mal, aparte de las crisis que también se ven. Pero no solamente, lo importante del pronóstico de este bebé, para el pronóstico, no son las crisis. Lo importante del pronóstico es que ahí tiene 3 horas de encefalopatía eléctrica, o sea, de deterioro de la actividad electrocortical, y a ver cuánto continúa. ¿Me siguen? Y además de ver el trazado de fondo, vamos a ver si vemos algo más. Pues fíjense en la niña, no hace absolutamente nada. ¿O ven algún movimiento? Y el monitor claramente nos dice que está teniendo crisis eléctricas. Son puntas que ven en el hemisferio derecho y totalmente asintomática. El patrón respiratorio, un poco raro, pero llamarle crisis a ese patrón va a ser que no. Entonces, claro, sabemos, ya hay estudios suficientes para decir que las crisis eléctricas, no solo las clínicas eléctricas repetidas, causan daño. Y ahí llevamos ya 5 minutos de crisis, mantenida. Más en un en un cerebro dañado, o por lo menos con disfunción, como es este, porque tiene un brote supresión. Esas crisis hay que tratarlas. Si no tenemos monitor, no las podemos tratar. Puede venir el convencional, porque les llamamos y vienen, pero justo ahí ya no las tiene. Se fueron, porque el convencional dura media hora. O 20 minutos o una. O lo que es peor, vienen al tercer día y nunca hay nada. Nunca hay nada. Ya se ha recuperado. Aunque quede gravemente dañado, Esta es una de las primeras niñas de hace 10 años. Fíjense esos ascensos en el patrón de arriba que ni permite reconocer el trazado de base, de fondo, y esas puntas. Juan, para un momento la imagen, pero hay una cosa muy importante de esta imagen, que es lo que les decía yo, que es la inmediatez. Para la imagen, un momento, del registro. Aquí lo tienen. El registro ha empezado, ¿ven la pantalla amarilla? Ahí no había registro, no le han puesto los electrodos. Habrá ingresado en la unidad y le han puesto los electrodos. Y nada más ponerle los electrodos, estamos viendo un estado epiléptico sostenido. Llevaremos 1 hora y media, a piñón fijo convulsiones, abajo las vemos también, en el crudo, pero, y aquí les voy a hacer una pregunta, ¿puede alguien saber cuál es el trazado de fondo cuando hay un estado epiléptico? No, porque no, solo vemos crisis y crisis y crisis. No podemos decir cómo es el trazado de fondo, pero seguramente tendrá un trazado de fondo terriblemente alterado. Pero si este niño no fuera tratado adecuadamente, pues y le ponen fenobarbital, deja de hacer cosas y sigue, pues tendríamos problemas. ¿Pasa? Sí, esta niña se envió por estar letárgica desde otro hospital para monitorización y claro, cuando le ponemos nos encontramos este panorama. Pero lo más grave es que la niña no hace absolutamente nada, ni un movimiento de ningún tipo. Esto fue una enfermedad metabólica al final. Entonces, yo les he puesto algún ejemplo sin más de crisis. Y es que, claro, para nosotros es no poder vivir sin esto, porque te da una información que no te aporta ninguna otra herramienta. Bueno, esto es lo que queríamos comentar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si queréis alguna pregunta, cualquier cosa. ¿Quieres alguna pregunta? No. Con el sistema de Recognize, el algoritmo. Yo no. Tiene mucha experiencia César.
Es muy útil, pero esto puede decir mi opinión, debería ser muy útil y lo queremos poner sistemáticamente, pero por razones internas del hospital no ha habido manera todavía, aunque Natus nos pasó el sistema. Es muy útil para las enfermeras, muy útil para los menos entrenados, porque la pantalla se pone rosa y de un vistazo de lejos, ¿qué ha pasado? Tú imagínate que está la enfermera con otro niño y está con otros padres hablando y hablando. Mira así y ve la pantalla donde está la convulsión rosa. Si imagínate que a lo mejor que no fueran todas las crisis, o que pierda alguna o que marque alguna de más que no es. Pero bueno, vas allí y ya lo confirmas. Bueno, cuenta tú, César, que tienes más experiencia que yo no la tengo, pero pienso sobre las ventajas. Recognize es un algoritmo hecho muy específicamente cuando tienes 5 o más ondas de la misma amplitud que duran 20 segundos de forma continua o 26 segundos de forma discontinua, te va a poner un marcador anaranjado. Ahí está. El problema son, por ejemplo, crisis como las mioclonías, que duran 100 milisegundos. Aquí es muy importante hacer la correlación clínica eléctrica. Yo siempre he dicho que recognize, don't recognize everything, porque eso es lo que pasa. Lo que yo siempre me fijo son en las variaciones de voltaje. Y cuando tú tienes una variación de voltaje, una montaña epiléptica, te paras sobre la montaña y ves el grafoelemento, tiene una sensibilidad del 76%. Aquí es muy importante saber que cuando tú estás viendo estas montañas epilépticas, estas elevaciones del voltaje, que veas el electroencefalograma en crudo. O sea, no puedes depender siempre de Recognize, ¿sí? Va a haber sus bemoles en que no va a reconocerte. Y yo tengo ejemplos de crisis mioclónicas, y el problema de las mioclónicas pues es que el grafoelemento es totalmente diferente de una mioclonía a otra. Puede ser una punta y una onda lenta, 3 puntas y una onda lenta, y sigue siendo mioclonías. Pero las mioclonías tienen una ventaja, ¿no? Se repiten mucho. Cuando tú tienes mioclonías clínicas, van a ser muy repetitivas, y entonces ahí puedes captar el momento de tu correlación clínico-eléctrica. Pero Recognize es muy útil cuando el grafoelemento es repetitivo y te ayuda a ese reconocimiento rápido y a esa intervención también inmediata. Nosotros lo usamos mucho. Yo diría que no es un sistema para expertos, es un sistema para facilitar la vida en las unidades. Sí, o sea, que todo el mundo, porque si se pierde una crisis, o dice que eso es una crisis, no lo es, no pasa nada, porque te vas a acercar a mirar. Ahora, que de entrada, además es llamativísimo el color, sí. Y de entrada, que cualquier persona, porque no sé de sus unidades, pero el residente, el staff puede estar canalizando un niño, luego le llaman porque uno se está parando, que le baja la tensión y no tiene tiempo de estar, y de pronto, pantalla rosa. Ahí va, ¿me explico? Y entonces, claro, detecta convulsiones. Entonces, es muy útil. Claro, el experto, si empieza a analizar, pues claro, pues nunca te acabará a convencer. Pues son algoritmos creados para automatismos, para detectarlos y que permita a todo el mundo. Y yo en ese sentido lo veo útil. Ya me gustaría tenerlo en la unidad ahora a ver con los aparatos, porque creo que cuando lo vi me pareció muy, muy interesante. No sé qué idea tienes tú. Bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Perinatología, tenemos 2 equipos de monitor de amplitud integrada y el año pasado nos instalaron el sistema Recognize. Creo que la experiencia al inicio fue wow, todo marca y marca naranja y está muy bien. Y últimamente decimos, híjole, es que marca cosas que no, y digo, preguntando esto en otros foros, sabemos que no tiene el registro de FDA y que pues tampoco hay mucha experiencia en cuanto a qué tanta sensibilidad y especificidad tiene, ¿no? O sea, pero supongo que es lo mismo, ¿no? Pues en ojos expertos como ustedes, pues no va a haber ningún problema. El problema es que a lo mejor si no tenemos tanta experiencia y nos marca todo naranja, de repente si te mete mucho ruido, pues bueno, está en estado epiléptico, que ves el trazo y no. Pero aprenderéis, porque cuando hace el año 2000, yo creo que antes, ¿no, Juan? Cuando llegó el primer monitor, el CFM, a nuestra unidad en Madrid, nos pasábamos el tiempo sentados en una banqueta mirando. No entendíamos, te lo juro, era como un aprendizaje autodidacta. No sabíamos nada. Luego ya salió el libro de Hellstrom Westas y ya vino algo más. Pero entonces estábamos viendo los primeros trabajos de Svaninsen y con Lena Hellstrom Westas en Suecia, algunos, y también los trabajos con Electromed, que era otro equipo de Inglaterra, y las primeras publicaciones pasamos ahora viendo, porque claro, esas publicaciones parecían muy sencillo, pero luego había que estar allí viendo los equipos. Pero cuando tú tienes eso y te sientas,
Estás tratando de decir, ¿esto es una crisis realmente? Es una Y yo creo que aprendes mucho, pero esto nada. Esto, ¿sabes? Que siempre, aunque te lo marque y vayas a mirarlo y pierdes a lo mejor 10 minutos o 5, pero yo creo que a veces también puede ser muy bueno para las enfermeras porque se obligan a pensar y todo el mundo a pensar, ¿pero por qué ha marcado? Nos da igual que no sea. Lo importante es reflexionar y digan, pues mira, no hay onda monomorfa, repetitiva. En el crudo de abajo esto no canta. Yo qué sé, darle un poco de vueltas y a veces te obliga a pensar. Y también es importante porque al principio nos pasaba mucho, o sea, se acercaba la enfermera y empezaba, y yo les decía, sí, qué bueno que le están marcando que es procedimiento, ¿no? Porque Claro. cuando empiezas, y yo lo he hecho, agarras tú un cable y le empiezas a pegar tú, intencionadamente te lo va a marcar, porque tú estás haciendo el mismo movimiento y la onda se repite y va a ser de la misma morfología y de la misma amplitud y te lo va a marcar. Pero por eso es importante que pongas el marcador y que se acercó la enfermera, hizo el procedimiento y vas a ver que muchas elevaciones de la amplitud que te las marca son. Aquí yo creo que lo importante es lo que dice el doctor. Si lo marca y no lo es, no hay tanto problema. Yo creo que es más problema cuando no lo marca y sí es. Ahí ese es lo más importante. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, yo, ¿Qué piensas tú del monitor? ¿Que estáis contentos? ¿Y en qué crees que cambia vuestra vida? Porque yo pues, siempre digo, parece que hablo por natos, digo, pues yo no tengo nada que ver, pero creo que nos cambió la vida. A todos los pues neonatales, yo nos también interesaba la opino que, neurología neonatal, nos cambió todo el panorama de la neurología neonatal. digo, yo llevo en esto un poco tiempo, ¿no? Hace 2, 3 años que empiezo ya a ver más de encefalopatía y ahora estoy enamorada del monitor y quiero NIRS y quiero mil cosas. Creo que lo usamos poco, ¿no? O sea, esa frase de no es el juguete y creo que es justo lo que nos pasa. Mucho nos hemos enfrentado también con los neurólogos. Desgraciadamente, a veces es el neurólogo el que no, o a veces el neonatólogo el que no. Creo que es parte de que todos aprendamos, que sepamos que si tenemos la herramienta hay que usarla. A nosotros los primeros años nos pasaba que ni para poner los parches, ¿no? Los poníamos mal. O luego no hacían contacto, o no lavábamos la cabeza y estábamos yo todo lleno de meconio, de vermis y pues nunca marcaba, ¿no? Entonces creo que a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo a utilizarlo. Creo que cada día estamos más convencidos todo el equipo, al menos del hospital donde yo trabajo, de la utilidad del equipo y espero que en un futuro tengamos más equipos para seguirlos utilizando. Y yo le quería hacer otra pregunta. Sé que en la clasificación de encefalopatía, bueno, su clasificación, iba a existir, o no sé si entendí mal, la posibilidad de integrar los patrones de amplitud integrada en tanto leve, moderada y grave como criterio diagnóstico. ¿Qué hay de esto? Sí, buena cuestión. Además, te podría contestar. Vamos a ver, en las primeras clasificaciones de Sarnat, del año 71, sí ya metió el electro. Pero claro, había una cosa que era imposible con Sarnat, porque Sarnat decía, el estado clínico lo estaba valorando que no sabíamos cuándo las horas. Pero el electro, ¿cuándo? ¿En qué momento? Al mismo tiempo que la clínica, no lo decía. Nada de eso. Y además en la práctica clínica entonces los neurofisiólogos se pasaban al tercer día o cuarto. Y ni siquiera la terminología de Sarnat que utiliza en su artículo y sería aceptada. ¿De qué habla? ¿De brotesupresión? ¿De qué? No dice esta terminología de plano, brotesupresión. No, utiliza otra de la época que no entraba bien. Entonces, cuando en los años 90 hicimos una clasificación de encefalopatía que no tuviera, Arnat era un gigante, pero su clasificación nos convencía, aunque fuera el padre de todo, intelectualmente. Entonces hicimos otra clasificación, pero ya en la última sí hemos metido, tanto en una cuantitativa que no conocéis, pero para investigación, como en la habitual de la unidad, sí que se ha metido el trazado y puntúa. O sea, lo lógico es que si un niño tenga encefalopatía grave, tenga un trazado gravemente alterado. Si es normal, algo no encaja. Yo nunca he visto un niño con encefalopatía grave con trazado normal. No lo conozco, no lo he visto. Entonces, y he visto niños que a lo mejor estaban más letárgicos, que era discontinuo o casi normal, pero más allá, pero ya alterado no. Entonces, sí que lo metemos en la clasificación. Te la podría enviar. ¿Algo más? Pues muchísimas gracias por su atención y de verdad habéis sido estupendos porque habernos esperado, estaréis agotados.
Antes de que se vayan, queríamos entregarle unos diplomas al doctor. Muchísimas gracias. Y un obsequio, doctor, a ver si le gusta. Afuera hay... Muchísimas gracias. Bueno, Ya se quiere ir. ya se quiere ir, pues están agotados, se hacen bien. Ah. Gracias.